Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para meternos en el misterio de la palabra de Dios, para dejarnos tocar, para dejarnos interpelar, para dejarnos guiar en cada segundo de nuestra vida por ella. Quiero presentarte hoy un texto tomado del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 4 al 17. Texto de la palabra en la que surge una pregunta: ¿qué es el hombre delante de Dios? Por su ser salió del polvo del suelo. ¿Por qué extrañarse entonces de que en el relato de la caída se diga que tiene que volver al polvo? Lo humano, en hebreo se llama Adam, salió del polvo, que en hebreo se dice Adamá. Y este juego de palabras explica justamente esa raigambre corporal en el universo material. Pero gracias al aliento de vida que Dios le sopla al hombre, es como se convierte en ser viviente, o sea, en una persona viva, capaz de entrar en relación con Dios. Escucha cómo te lo relata el libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas, quedarás sujeto a la muerte. El Génesis contiene dos presentaciones muy diferentes de la creación. Estas páginas que acabas de escuchar se escribieron en los tiempos de Salomón, en un momento en el que los sabios recogían las tradiciones sapienciales de los pueblos de alrededor. El proverbio era el género literario preferido en ese momento, y también lo era el enigma, el mashal, la parábola. O sea, se trata de descubrir el sentido de un relato simbólico para encontrar en este relato una sabiduría de vida.
Y entonces los cuentos africanos que narran los griots, por ejemplo, de generación en generación, son portadores de toda una filosofía de la existencia. Estos textos se tienen que leer, por lo tanto, con esta disposición espiritual. No son libros de historia, no son libros de ciencia, son libros que nos dan una enseñanza para nuestra vida. No tenemos que buscar en estos libros, en el libro del Génesis concretamente, cómo fue creado el hombre o cómo pecó. Tenemos que buscar el sentido mismo de nuestra existencia. Tenemos que buscar la respuesta a los por qué más esenciales que se plantea todo hombre. El hombre es al mismo tiempo grande y frágil. El Señor formó al hombre con polvo del suelo y le sopló en sus narices aliento de vida. Esta no es una afirmación científica. Esta es una reflexión sapiencial. En hebreo, el término Adamá significa el suelo y el término Adam significa hombre, o sea, el que fue sacado del suelo. Y esto lleva entonces al relator a hacer un juego de palabras muy profundo. El hombre es, podríamos decir, el terroso, la estatua de barro que va a volver al polvo del suelo. Es todo un símbolo de lo efímero, es todo un símbolo de la fragilidad. El sabio dice graciosamente, con un cierto guiño: confía en mi experiencia, no te pases de listo. Hombre, sabes muy bien que no eres gran cosa. Y sin embargo el hombre experimenta también en sí mismo su grandeza. El sacerdote que escribió este relato que acabas de escuchar hablaba del hombre creado a imagen de Dios. El relator que escribe este capítulo dice mucho más concretamente que Dios sopló o insufló su propio aliento por la nariz del hombre. Y sigue siendo como un guiño, o sea, descubrí el sentido, nos está diciendo. Anda más allá de lo que relato. Confía en mi experiencia. Hay algo divino en el hombre. Hay algo divino en el hombre. Su vida es una especie de partícula del soplo divino. Su espíritu es una chispa del fuego de Dios. ¿Pensás que esto pueda desaparecer algún día? El hombre, por su trabajo, es responsable de la creación. Fíjate que el Señor plantó un jardín en el Edén, dice la palabra, al oriente, donde colocó al hombre para que trabajase la tierra. Eso ya nos lo había narrado el primer relato, de un modo más abstracto. Dice: dominen la tierra y sométanla. Es toda una filosofía del trabajo, expresada de un modo muy sencillo, sobre todo a partir de una civilización rural que era la de la época. Labrar, sembrar, podar, regar, cosechar, coser, comer, son todos los actos humanos esenciales. Pero hoy también hay que dominar de repente el átomo, construir máquinas que faciliten el trabajo humano, encontrar nuevas fuentes de energía, dominar la ciencia, desarrollar la instrucción, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la calidad de la vida. También son actos humanos esenciales, sugeridos por este viejo sabio cuando nos habla del hombre como agricultor, que cultiva el agro, que cultiva la tierra, que transforma la maleza en campo cultivado. El hombre permanece dependiendo de Dios. En medio del jardín estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor le dijo: podés comer de todos los árboles, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, el hombre no lo sabe todo. El hombre no puede hacer todo lo que se le ocurra.
hay una ley objetiva que le fue dada por Dios. El bien y el mal existen. Indirectamente y con mucha agudeza, el relator nos está diciendo: no se fíen, pueden perjudicarse sin saberlo, no todo es bueno para comer. Según lo que coman, también se pueden envenenar. Según lo que hagan, según lo que decidan, también se pueden envenenar. Según lo que hagan, pueden destruirse. Transformar la naturaleza implica también respetarla. No son dueños absolutos, dependen de Dios. Pensa en todo esto y entregáselo al Señor en oración con este canto de Jairo Puello: Te amo más. Desperté en tu paz después de haberme alejado y comprendí que no es posible vivir lejos sin tu protección. Desperté en tu amor y me deposito en tus brazos. Ahora sé que soy oveja de tu prado y tú mi buen pastor. Te amo más cada día, te anhelo en mi ser, tu voluntad en mi vida es todo lo que quiero hacer. Desperté en tu paz después de haberme alejado. Comprendí que no es posible vivir lejos sin tu protección. Desperté en tu amor y me deposito en tus brazos. Ahora sé que soy oveja de tu prado y tú mi buen pastor. Te amo más cada día, te anhelo en mi ser, tu voluntad en mi vida es todo lo que quiero hacer. Quiero bendecirte, quiero exaltarte, quiero entregarte todo mi ser. Quiero bendecirte, quiero exaltarte, quiero entregarte todo mi ser. Mi Dios, mi Rey, quiero entregarte a ti todo mi ser. Cada día más en mi ser, tu voluntad en mi vida, Señor, es todo lo que quiero hacer. Vamos, canta conmigo y dile al Señor cuánto le amas.
Te invito ahora a que escuches un evangelio tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23, en el que Jesús dice con claridad que ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. A veces parece que entendemos esta palabra de Jesús cuando se refiere a alimentos o a cosas materiales, pero no al trato con las personas. A veces tenemos prejuicios con respecto a las personas que sufren tal o cual enfermedad, por ejemplo, o contra gente a la que consideramos sucia, que no queremos juntarnos con ellos. Jesús superó las barreras de lo puro y de lo impuro en todos los sentidos. Es por eso que comió con recaudadores de impuestos, que se dejó ungir por una prostituta, porque Él mira siempre qué es lo que sale del corazón. Padre Dios, te doy gracias porque has creado a todos los seres humanos con la luz de la razón, y a muchos los invitas a actuar con la luz de la fe en ti. Te pido que todos juzguemos con racionalidad, y te pido sobre todo que los creyentes también lo hagamos a la luz de la fe. Escucha lo que te dice la palabra. Jesús, llamando a la gente, les dijo: Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola. Y él les dijo: ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Y luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Nada hay en el exterior del hombre que entrando en él pueda mancharlo. Lo que sale del corazón es lo que mancha al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se retiró de la muchedumbre, entrando en la casa, los discípulos le preguntaron por el significado de la parábola. Volvemos a encontrar entonces este procedimiento ya usado por Jesús para la formación más intensiva de ese grupito de discípulos. Pregúntate si vos también sos de aquellos que buscan comprender mejor, si tenés oídos para escuchar esa palabra secreta de Dios, si sabés ir más allá de la envoltura de las palabras del Evangelio. Lejos de la muchedumbre, de corazón a corazón con Jesús, me pregunto por el sentido de cada una de sus palabras. Y Jesús les dijo: tan faltos de inteligencia están. Este va a ser un tema cada vez más frecuente en Marcos, esa inteligencia de los mismos discípulos, que no comprenden. Y empezamos a entrever por algunas frases de este estilo de qué modo Jesús tuvo que encontrarse aislado, incluso entre sus mejores amigos, atacado por sus enemigos y sus amigos que no entendían, incomprendido por sus amigos. Justamente por esa profundidad de su personalidad, Jesús estaba solo. Contempla durante unos instantes este sufrimiento de la soledad del corazón de Jesús.
no comprenden. Y Jesús pacientemente reemprende en la intimidad con sus discípulos la explicación de eso que había tratado de hacer entender a la muchedumbre y a los fariseos. No te olvides que 40 años más tarde, cuando Marcos escribía este relato, la cuestión de los alimentos prohibidos todavía no estaba resuelta. Los Hechos de los Apóstoles, el primer concilio de Jerusalén, las epístolas de San Pablo, justamente se hacen eco de estas divergencias entre Pedro y Pablo en estas cuestiones, por ejemplo. Había que imponer a los paganos que entraban en la iglesia estas costumbres de alimentación tan estrictas que tenían los judíos, entre lo puro y lo impuro. Así Jesús declaraba puros todos los alimentos. Cuando se sabe la importancia que para cada nación o para cada provincia tienen las costumbres culinarias, por ejemplo, podemos adivinar que Jesús tenía una visión muy amplia, muy universal, muy liberadora sobre esto. Porque la fe y la religión verdadera hacia Dios no están ligadas a estas costumbres de comidas. Y Jesús se retrotrae en relación a los hábitos culturales de su propio pueblo. Es una ley esencial de la misión. Eso lo recuerda la Iglesia en sus documentos. Los misioneros tienen que familiarizarse con las tradiciones nacionales y con las tradiciones religiosas de los pueblos que tienen que evangelizar. Tienen que descubrir con alegría y con respeto las semillas del verbo, ese depósito del verbo que están escondidos en todas las culturas. Descubrir los valores de las culturas que no son las nuestras. Y al declarar que todos los alimentos son puros, Jesús está yendo en contra de la tradición de su pueblo. Y lo hace para abrirle a la Iglesia a todos los que no tienen estas tradiciones judías. Jesús está pensando en los paganos, está pensando en nosotros. Porque es de dentro del corazón del hombre donde proceden los pensamientos perversos. Las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, el orgullo. Todas estas maldades proceden del interior del hombre y son las que lo manchan. Pero Jesús pensaba también en los judíos, pensaba en todos los hombres. Todos tenemos necesidad de redescubrir lo esencial desde el interior. Y justamente es esta simple conciencia universal, esta moral más natural, lo que Jesús está revalorizando. Ninguna costumbre nacional, ninguna tradición de los antiguos, ninguna costumbre de los antepasados puede ir en contra de estas leyes esenciales que todo hombre recto reconoce en el fondo, en lo profundo de su conciencia. Te pido, Señor, que nos des esta apertura para acercarnos a cada hombre. Te invito a que sigas orando todo esto con este canto de Eric Perdomo, Soy aquel. Toca a la puerta, ¿quién será? Pues su rostro me parece conocido. Dime, hombre, ¿qué deseas? Dime pronto a qué has venido. Soy tu Dios, hoy quiero hablarte. No debéis jugar conmigo. Soy aquel a quien llama
llamas en todas tus pruebas. Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto. Soy aquel a quien clamas envuelto en tus llantos. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel. Ahora puede ser esta persona tú, la persona que Dios ha redimido y salvado con su preciosa sangre, y tú por cualquier razón no le sirves más al Señor. Pero no sabes, cuando Dios viene y toca la puerta de tu corazón, tu espíritu comienza a brincar en regocijo, porque reconoce a quien lo ha creado, diciendo: oh, 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 ahora claramente puedo ver, su rostro es aquel allá en la cruz. Con sus ojos me miró y mi vida él cambió. Soy tu Dios y con sangre yo te he lavado. Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas. Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras. Soy aquel que aceptaste para toda la vida, pero solo me llamas cuando me necesitas. Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto. Soy aquel a quien clamas envuelto en tus llantos. Soy aquel que aceptaste para toda